Imagina un mundo sin Mario. Un mundo sin saltos sobre Goombas, sin tuberías mágicas que te llevan a reinos ocultos, sin monedas de oro que brillan en cada bloque. Un mundo donde el héroe que saltó por primera vez en 1981 nunca existió. Ese personaje ha marcado la infancia de millones de personas en todo el planeta. Abuelos que jugaban las primeras máquinas arcades en los años 80. Padres que pasaban tardes enteras frente al televisor con la consola NES. Hijos que hoy siguen saltando por mundos nuevos en consolas modernas. 3 generaciones que comparten el mismo recuerdo, la misma emoción de encontrar un secreto oculto o salvar a la princesa al final del castillo. Nadie en todo el mundo no reconoce su salto, su silueta o la música de su primer nivel. Pero ¿qué pasaría si nunca hubiera existido? ¿Cómo llegó a ser el ícono que todos conocemos hoy? Quédate con nosotros, porque hoy vamos a contarte la historia completa. Ese mundo sin el héroe que salta, ese mundo que todos imaginamos, existió realmente. Hace más de medio siglo, nadie habría apostado a que un personaje de píxeles cambiaría para siempre la forma en que jugamos. Eso cambió cuando un joven japonés llamado Shigeru Miyamoto decidió crear un héroe sencillo que acabaría transformando para siempre la historia de los videojuegos. No salió de un laboratorio de desarrollo cerrado, ni salió de las reuniones de un departamento de marketing que estudiaba qué quería el público. Nació de la imaginación de un soñador que se atrevió a ir contra las expectativas de su época. En los años 70, Japón todavía se recuperaba de la guerra, y tener un trabajo estable y seguro era lo único que importaba para cualquier joven. Soñar con crear aventuras parecía un lujo inalcanzable, un capricho que nadie podía permitirse. Miyamoto terminó sus estudios y en 1977 consiguió un puesto de trabajo en una compañía llamada Nintendo. En esa época Nintendo no fabricaba consolas de videojuegos. Se dedicaba a producir juguetes de madera y barajas de cartas tradicionales japonesas. Aquí viene el giro. Miyamoto no sabía programar, ni conocía los secretos de la electrónica que empezaba a abrirse paso en el mundo. Pero tenía ideas que nadie más tenía. Ideas que ningún otro creador se atrevía a proponer. Su jefe le dio una oportunidad que nadie más habría aceptado, y el joven japonés agarró ese chance con ambas manos. Miyamoto nació en 1952 en Sonobe, un pequeño pueblo japonés rodeado de colinas cubiertas de árboles frondosos. La infancia no se pasaba frente a pantallas ni en barrios cerrados con juegos prefabricados. El campo era su patio de juegos y la naturaleza su primera fuente de sorpresas. Desde muy chico se escapaba de las clases cuando tenía oportunidad. Cerraba su cuaderno de apuntes, salía por la puerta trasera del colegio y se adentraba entre los árboles antes de que nadie se diera cuenta. Buscaba cuevas ocultas entre las rocas, esas que nadie se atrevía a entrar por miedo a lo que podía haber adentro. Cruzaba arroyos de piedra helada, con las piernas desnudas y los pies descalzos, saltando de roca en roca para no caer al agua. Inventaba historias de aventuras en su cabeza mientras caminaba, historias donde él era el explorador que descubría reinos desconocidos. Aquí viene lo que pocos recuerdan. En más de una ocasión se perdió. Caminó demasiado por senderos que nadie más usaba, y el sol empezó a ocultarse detrás de las colinas antes de que pudiera encontrar el camino de regreso. Pero incluso entonces, no sentía miedo. Seguía caminando, observando cada piedra, cada árbol, cada animal que se cruzaba en su camino, guardando todo eso en su memoria para las historias que creaba. Cada vuelta a casa después de una exploración traía consigo un nuevo trabajo. Guardaba las botas que se había manchado de barro en la entrada, cogía su lápiz de grafito desgastado y se sentaba en la mesa de la cocina. Su padre, artesano de oficio, le regalaba cuadernos baratos, de tapas de cartón duro y hojas de papel grueso pero barato. No eran cuadernos lujosos, pero para Miyamoto eran el espacio donde podía darle forma a todo lo que había imaginado. Dibujaba cada criatura que había aparecido en sus historias de aventuras. Dibujaba monstruos que vivían en el fondo de las cuevas, animales extraños que se escondían entre la maleza, héroes que caminaban por senderos que nadie más conocía. Cada trazo se ajustaba a lo que había sentido en el bosque. El rugido del viento entre los árboles se volvía las alas de un dragón. El crujir de una roca que se desprendía se volvía el paso de un gigante dormido. Aquí viene el detalle que cambia todo.
No dibujaba para mostrarle a nadie lo que hacía. Lo hacía para guardar esas historias, para que no se desvanecieran con el paso de los días, para que cuando volviera a sentarse pudiera seguir construyendo el mundo que había empezado a imaginar en el bosque. Cada hoja se llenaba de bocetos, de correcciones, de nuevas ideas que salían mientras movía el lápiz sobre el papel. Nadie le enseñó a hacer esto. Lo aprendió caminando, explorando, inventando historias para sí mismo. Toda esa curiosidad, toda esa necesidad de crear mundos nuevos, se fue guardando página por página en esos cuadernos baratos. Esa curiosidad sin límites, cultivada en los bosques de su pueblo y en las páginas de esos cuadernos, sería la semilla de todos sus mundos virtuales futuros. Pero la realidad de esa época no tenía espacio para los sueños. Japón seguía recuperándose de los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. Las calles todavía guardaban las huellas de los bombardeos. Muchas familias no tenían suficiente para comer todos los días. La única regla que valía para los jóvenes era clara. Conseguí un trabajo estable, gana un sueldo fijo, mantén a tu familia. Nada más importaba. Cualquier cosa que se alejara de esa meta se consideraba una pérdida de tiempo. Soñar con crear aventuras, con dibujar personajes, con inventar mundos imaginarios, era un lujo que nadie podía permitirse. Los amigos de la escuela se preparaban para trabajos de oficina, para oficios que dieran seguridad de por vida. Los vecinos preguntaban cuándo iba a dejar de dibujar, cuándo iba a buscar un trabajo de verdad, incluso en su propia casa. La creación de historias se veía como un pasatiempo, algo que tenía que dejar de lado cuando creciera. Pero Miyamoto no lo dejó. Seguía guardando sus cuadernos en el cajón de la mesa. Seguía dibujando cuando terminaba sus tareas del colegio. Seguía inventando aventuras en su cabeza mientras caminaba por las colinas de su pueblo. A nadie le contaba lo que planeaba. Solo guardaba cada idea, cada trazo, cada historia, esperando el momento en que pudiera mostrarle al mundo lo que había creado. En esa época nadie podía imaginar que ese hobby sin sentido se convertiría en el trabajo que cambiaría la historia de todo un sector. Soñar era un lujo, pero él seguía guardando sus sueños, página por página, en sus cuadernos baratos. Miyamoto terminó sus estudios de diseño industrial. Guardó todos sus cuadernos de dibujo en una maleta de cartón. Tomó el tren hacia la ciudad y en 1977 consiguió su primer puesto de trabajo fijo. Ese trabajo fue en Nintendo, pero la Nintendo que entró Miyamoto no tenía nada que ver con la compañía que conocemos hoy. No fabricaba consolas de videojuegos, no diseñaba mundos virtuales para millones de personas. En esa época, Nintendo se dedicaba a producir juguetes de madera hechos a mano y barajas de cartas japonesas tradicionales. Vendía naipes para juegos de mesa, muñecos de madera, juegos de habilidad para niños pequeños. Era una empresa pequeña con más de 80 años de historia, que aún no se había acercado al mundo de los videojuegos. Miyamoto entró como diseñador de nuevos productos. No sabía programar código, no conocía los secretos de la electrónica que empezaba a aparecer en el mercado japonés en esos años. No sabía cómo armar un circuito, ni cómo hacer que un personaje se moviera en una pantalla. Pero traía consigo toda una vida de crear historias, de dibujar mundos imaginarios, de inventar aventuras que nadie había visto antes. Tenía ideas que ningún otro diseñador de la compañía tenía. Ideas que salían de sus exploraciones por los bosques, de sus cuadernos llenos de bocetos, de la curiosidad que nunca se apagó desde que era niño. La puerta del mundo de los videojuegos aún no se abría para él, pero ya estaba dentro de la compañía. Solo esperaba la oportunidad que cambiaría todo. El jefe de la compañía en esa época era Hiroshi Yamauchi, un hombre que sabía ver talento donde los otros solo veían riesgos. Recorrió los diseños que Miyamoto había presentado al ingresar, miró sus bocetos de personajes, leyó sus ideas de aventuras y decidió darle una oportunidad que nadie más en la compañía habría aceptado. El mercado de los videojuegos empezaba a crecer en Japón y Estados Unidos. Todavía era un territorio desconocido, sin reglas claras, sin garantías de éxito. Muchos dentro de Nintendo creían que entrar a ese sector era una locura que iba a quebrar la empresa. Yamauchi quería probar suerte con un juego completamente original, hecho desde cero por la compañía.
Ningún diseñador con experiencia quería tocar el proyecto. Todos sabían que si fallaban iban a cargar con la culpa. Todos preferían quedarse con los juguetes de madera y las barajas de cartas, que ya vendían bien y no tenían riesgos. Así que Yamauchi fue a ver a Miyamoto. Le puso el cuaderno de bocetos sobre la mesa. Le dio la orden clara: diseñas el primer videojuego original de Nintendo. Tú eres el único que va a hacerlo. Miyamoto escuchó la propuesta. Sabía que no sabía programar. Sabía que no conocía nada de electrónica ni de cómo funcionaban las máquinas de juego, pero no dudó. Aceptó el encargo. Cogió su lápiz, abrió un cuaderno nuevo y se puso a trabajar. Miyamoto se sentó solo frente a la pantalla de prueba pequeña. Agarró un lápiz de grafito y abrió su cuaderno de bocetos. Empezó a dibujar una y otra vez, probando formas, cambiando contornos, buscando algo que funcionara dentro de los límites que la tecnología le imponía. Los gráficos de esa época no podían mostrar muchos detalles. Las pantallas tenían pocos píxeles, poco espacio para dibujar líneas finas, para mostrar matices o formas complejas. Cualquier diseño muy elaborado se vería borroso, confundido, imposible de reconocer. Miyamoto no se frustró por las limitaciones. En lugar de luchar contra ellas, las usó para guiar su diseño. Buscaba personajes que cualquiera pudiera reconocer en 2 segundos, sin necesidad de leer etiquetas ni ver detalles ocultos. Dibujó formas redondeadas, contornos gruesos, siluetas que no se confundían con el fondo de la pantalla. Cada personaje tenía una silueta única que se distinguía al instante. Combinó la imaginación que le salía de sus años de exploración con las restricciones que la tecnología le imponía. No intentó hacer lo que la época no permitía. Convirtió la simplicidad en su mayor ventaja. Terminó de dibujar los últimos bocetos. Cada personaje tenía su lugar, su forma, su personalidad hecha de pocos píxeles. Estaban listos para llevar a la pantalla. Nadie sabía aún que esas líneas sencillas, dibujadas por un diseñador sin experiencia en videojuegos, iban a cambiar la historia de la industria para siempre. Los meses pasaron. Todo estaba listo para el lanzamiento. Nintendo tenía todo preparado para ingresar al mercado estadounidense con el proyecto que habían planeado durante meses. Tenían las máquinas fabricadas, los contratos firmados con los distribuidores, la fecha de lanzamiento cerrada. Todo indicaba que el primer juego de la compañía saldría a la venta tal como estaba planeado. Pero un día llegaron las noticias desde la oficina de ventas en Estados Unidos. Algo salió muy mal. El proyecto original no cumplía con las normativas de seguridad del mercado. No pasaba las inspecciones. No se podía lanzar. Todo el trabajo de meses se desmoronó en 24 horas. Nintendo no podía perder la oportunidad de entrar al mercado estadounidense. Perder ese paso significaba quedarse atrás para siempre, dejar que otras compañías se quedaran con todo el crecimiento del nuevo sector. La única solución era cambiar todo el plan. Tenían que crear un juego completamente nuevo en solo 3 meses. Nadie más podía hacerse cargo del trabajo en tan poco tiempo. Todos los diseñadores con experiencia estaban ocupados terminando otros proyectos que no se podían parar. La dirección de la compañía corrió a buscar a Miyamoto. Le pusieron la situación sobre la mesa. Tienes 3 meses. Si logras terminar el juego a tiempo, abrimos el mercado. Si fallas, perdemos toda la apuesta. Miyamoto miró el calendario, contó los días que le quedaban. Sabía que era imposible terminar un juego completo de cero en 3 meses. Pero también sabía que no había nadie más. Cogió su lápiz, cerró la puerta de la sala de trabajo y se puso a trabajar. El reloj ya empezó a correr. Los días se acumularon uno tras otro. Miyamoto trabajó hasta altas horas de la noche, ajustando cada salto, cada posición de los obstáculos, cada movimiento del personaje principal. Las últimas semanas no salió casi de la sala de trabajo. Comió en su mesa, durmió pocas horas y se levantó antes de que saliera el sol para seguir probando el código. 3 meses después, el juego estuvo terminado. No faltaba nada. Se llamó Donkey Kong. La trama era sencilla, directa, que cualquiera podía entender en 10 segundos de juego. Un gorila gigante se escapó y capturó a la novia del carpintero protagonista. El carpintero tenía que subir por una estructura de vigas, esquivando barriles que el gorila lanzaba contra él, para llegar hasta la cima y rescatarla. Cada detalle del protagonista salió directamente de las limitaciones de los píxeles que tenía disponibles.
Los gráficos no tenían suficiente espacio para dibujar el pelo del personaje, ni para mostrar sus expresiones faciales con claridad. Miyamoto buscó una solución sencilla para resolver el problema. Agregó una gorra para cubrir la cabeza. Dibujó un bigote grueso para marcar la cara sin necesidad de muchos detalles. Dejó el resto del cuerpo con líneas simples que no se confundían con el fondo. Ese carpintero, dibujado con esas pocas líneas de pocos píxeles, era el primer personaje de la historia que luego se convertiría en un ícono mundial. Ese carpintero era el primer Mario. El juego terminado salió de la sala de Miyamoto y pasó a las manos de los expertos de la industria del videojuego. Todos los analistas y diseñadores veteranos probaron la primera versión. Nadie guardó silencio sobre lo que pensaban. Todas las críticas apuntaban al mismo punto. El juego era demasiado simple. Decían que no tenía suficientes niveles para mantener a los jugadores entretenidos más de una hora, que la trama no tenía giros complejos, que no ofrecía desafíos dignos de los jugadores más experimentados, que no tenía sentido que todo el juego se redujera a un hombre que saltaba sobre barriles para alcanzar un gorila. Ningún estudio importante había lanzado un proyecto con una estructura tan básica hasta ese momento. Los distribuidores estadounidenses que tenían que comprar las máquinas arcades también dudaban. Decían que un juego tan simple no iba a atraer a los clientes a las salas de juego, que las máquinas se iban a quedar paradas sin que nadie pusiera monedas. Nintendo se mantuvo firme en la decisión de Miyamoto y lanzó el juego tal como estaba. Las primeras máquinas llegaron a las salas de arcade de Estados Unidos a finales de 1981. Nadie esperaba lo que iba a pasar. Al tercer día de instaladas, los dueños de las salas empezaron a ver algo que no habían visto con ningún otro juego. Había colas de jugadores esperando turno para poner monedas en la máquina de Donkey Kong. Adolescentes y adultos pasaban horas enteras intentando llegar hasta la cima donde estaba el gorila. Muchos volvían todos los días para superar el puntaje que habían conseguido la vez anterior. Los distribuidores que habían dudado de la simplicidad del juego empezaron a recibir pedidos de más máquinas de parte de los dueños de salas. En 6 meses se vendieron más de 60,000 máquinas en todo el país. La cuenta de ingresos superó por mucho las proyecciones que habían hecho los directivos de Nintendo. Todas las predicciones de fracaso se desvanecieron en menos de un año. Donkey Kong se convirtió en el fenómeno del año en la industria del entretenimiento electrónico. El éxito fue tan rotundo que Nintendo consiguió el posicionamiento que necesitaba para entrar de lleno al mercado global. Ningún otro proyecto de la compañía había conseguido un resultado tan grande hasta ese momento. Era la confirmación que necesitaba Miyamoto para seguir avanzando en proyectos más ambiciosos. Su apuesta por la simplicidad hecha de imaginación pura había ganado. Después del éxito rotundo de Donkey Kong, Nintendo ya tenía claro hacia dónde quería ir. La compañía abandonaba definitivamente la fabricación de juguetes de madera y barajas para apostar de lleno al entretenimiento electrónico doméstico. El equipo trabajó durante 4 años en el proyecto más ambicioso de su historia. En 1985, todo estuvo listo. Nintendo lanzó al mercado su primera consola doméstica diseñada para competir con todas las máquinas que existían hasta el momento, la NES. La apuesta era arriesgada. Las consolas domésticas anteriores habían fracasado por su catálogo de juegos pobres y repetitivos. Nadie sabía si el público estaría dispuesto a pagar por llevar la experiencia de los arcades a la sala de su casa. Miyamoto fue el encargado de crear el juego insignia que acompañaría el lanzamiento de la consola. Tomó al personaje que había creado para Donkey Kong, lo ajustó a las nuevas posibilidades técnicas y empezó a diseñar un mundo completo donde los jugadores pudieran explorar. Lo que salió de su lápiz no fue solo un juego más. Fue un salto revolucionario que cambió para siempre la industria de los videojuegos. Los gráficos eran más brillantes, los escenarios más variados, la estructura de niveles más profunda que cualquier cosa que se hubiera visto en una consola doméstica. Creado completamente de la mano de Miyamoto, Super Mario Bros. Estaba listo para salir al mundo. Miyamoto redefinió completamente al personaje para esta nueva aventura. El carpintero que saltaba sobre un gorila se convirtió en fontanero. Su misión cambió. Tenía que cruzar decenas de mundos conectados por tuberías mágicas para llegar al castillo y rescatar a la princesa Peach
de las garras del malvado Bowser. Cada nivel escondía atajos, bloques secretos y recompensas que los jugadores descubrían explorando sin instrucciones previas. La música se grabó en 8 bits, pero tenía una melodía que cualquiera podía recordar después de escucharla una sola vez. Muchos diseñadores de la época seguían creyendo que los juegos tenían que ser complejos para ser buenos. Pensaban que cuantas más mecánicas y reglas tuviera, más valioso era el producto. Pero Miyamoto tomó el rumbo opuesto. Super Mario Bros. Solo te pedía 2 cosas: correr y saltar. Esa simplicidad no fue una casualidad, ni una limitación forzada por la tecnología. Fue una decisión consciente, pensada para que cualquier persona pudiera jugar. No necesitabas experiencia previa con videojuegos. No necesitabas leer páginas y páginas de instrucciones para entender las reglas. Solo tenías que agarrar el mando, apretar los botones y entrar al mundo. Esa accesibilidad convirtió a Mario en un personaje para todo el mundo. Ningún otro juego de la época había logrado abrir sus puertas a personas que nunca habían tocado un mando antes. El lanzamiento de Super Mario Bros. Explotó en todo el mundo como un fenómeno sin precedentes. Millones de consolas NES se vendieron en los primeros 12 meses, y cada una llevaba el juego de Mario incluido. Millones de niños llegaban de la escuela cada tarde, tiraban la mochila en el suelo y corrían a encender el televisor. Apretaban los botones del mando con las manos sudadas, saltaban sobre los Goombas que salían de la nada, corrían por las plataformas que se movían y rompían cada bloque para buscar lo que escondía dentro. Cuando encontraban una moneda de oro, levantaban las manos de la alegría. Cuando conseguían una champiñón rojo que agrandaba a Mario, gritaban fuerte para llamar a sus amigos. Cualquier niño que jugaba sabía de memoria la ubicación de cada tubería secreta, cada bloque que daba 10 monedas y cada atajo que saltaba 3 niveles de un solo golpe. Nadie se aburría de repetir el mismo nivel una y otra vez. Incluso los padres y abuelos que nunca habían tocado un mando antes se acercaban a ver la pantalla y terminaban pidiendo probar una vuelta. No hubo ningún otro personaje de videojuego que lograra cruzar las fronteras de edades y países tan rápido como lo hizo Mario. Hasta el día de hoy, millones de adultos recuerdan con exactitud la melodía del primer nivel y la sensación de conseguir la primera vida extra después de recolectar 100 monedas. Toda esa conexión, generada desde el primer día, convirtió a Mario en el personaje más querido de toda la historia de los videojuegos. Con el paso de los años, el éxito de Mario abrió un mercado completamente nuevo para las consolas domésticas. Donde había una oportunidad de negocio, llegaba la competencia. Primero llegó Sega, con su personaje estrella Sonic, diseñado para robarle el trono al fontanero de Nintendo. Los creadores de Sonic alababan la velocidad, criticaban que los niveles de Mario eran demasiado lentos y simples para los nuevos jugadores, pero la presión no se detuvo ahí. Cuando la tecnología pasó a los discos compactos y las consolas de 32 bits, entró Sony al mercado con PlayStation. Sus desarrolladores presumían de gráficos fotorrealistas, historias complejas con actores de voz y misiones que duraban decenas de horas. Todos comparaban esos títulos con los juegos de Mario y decían que la fórmula de correr y saltar ya no tenía sentido para la nueva generación. Más tarde, entró Microsoft al mercado con Xbox, con potencia de procesamiento que permitía crear mundos más grandes que cualquier cosa que Nintendo hubiera hecho hasta ese momento. Cada nuevo competidor trajo consigo una oleada de críticas contra Mario. Analistas de la industria escribieron artículos enteros diciendo que el personaje ya había cumplido su ciclo, que estaba anticuado, que su simplicidad era un defecto en un mundo que pedía más tecnología, más complejidad y más realismo. Nintendo empezó a recibir presión de todos lados para cambiar de rumbo. Tenían que abandonar a Mario o reinventarlo completamente para adaptarse a las nuevas reglas del mercado. Pero nadie contó con la constante virtud de Miyamoto, la capacidad de reinventar sin abandonar lo que hizo grande a su personaje. Él nunca creyó que la simplicidad fuera un defecto. Solo buscaba nuevas formas de hacerla crecer, de darle a los jugadores sorpresas que no esperaban. Cuando Nintendo lanzó su primera consola con capacidad para procesar mundos tridimensionales, Miyamoto tomó a Mario y lo metió en un mundo completamente nuevo. Así nació Super Mario 64 en 1996. Por primera vez, los jugadores podían caminar en cualquier dirección, saltar desde cualquier ángulo y explorar cada rincón de un castillo lleno de puertas que ocultaban mundos enteros.
Toda la industria del videojuego se quedó sorprendida. La fórmula de Mario no solo seguía funcionando, sino que había abierto un camino completamente nuevo para todo el medio. Incluso los analistas que habían declarado a Mario anticuado, escribieron que Super Mario 64 era el mejor juego que habían probado en años. Pero Miyamoto no se detuvo ahí. Década y media después, cuando todos volvían a decir que Mario no tenía nada nuevo que ofrecer, lanzó Super Mario Galaxy. Llevó al fontanero a viajar por el espacio, a saltar entre planetas diminutos con gravedad que cambiaba cada vez que te movías. Jugadores de 8 años y de 80 se quedaron con la boca abierta al ver cómo saltaba de un astro a otro, sin perder ni un poco de la simplicidad que lo hacía único. Incluso cuando todo el mundo creía que Mario había llegado a su límite, Miyamoto encontró una forma de sorprender, y cada nueva reinvención le recordaba al mundo que la diversión no necesita de gráficos fotorrealistas ni historias complicadas para atrapar a todo el mundo. Hoy, 70 años después del nacimiento de su creador, Mario es mucho más que un personaje de videojuegos. Es un símbolo cultural reconocido en todos los rincones del planeta. Su figura cruzó las pantallas de las consolas para entrar a todos los espacios de la vida cotidiana. Apareció en películas de cine que reunieron a fanáticos de todas las edades en las salas. Forma parte de series de televisión que se emiten en 100 países. Todo tipo de productos llevan su imagen, desde muñecos de colección hasta objetos de uso diario que millones de personas usan cada día. Incluso tiene un parque temático dedicado completamente a su universo, donde los fanáticos pueden caminar por los mundos que solo habían saltado en la pantalla. Pueden tocar las tuberías verdes, buscar monedas de oro y vivir en persona la aventura que crecieron jugando. No hay otro personaje de la historia de los videojuegos que haya alcanzado ese nivel de penetración cultural. Ningún otro nombre se conoce tanto en hogares de todos los continentes, desde Tokio hasta Nueva York, desde Buenos Aires hasta Ciudad del Cabo. Mario dejó de ser solo un personaje para convertirse en un punto de encuentro que une a personas de todas las edades y de todos los orígenes. Mientras todo el mundo celebra el legado de Mario, el hombre que lo creó sigue sentado en su oficina de Nintendo, día tras día. Shigeru Miyamoto cumplió 71 años, pero nunca se retiró del trabajo que comenzó hace más de 4 décadas. No se limitó a dar órdenes desde un despacho ni a firmar proyectos terminados. Él sigue estando en cada paso del proceso. Supervisa cada nuevo proyecto que lleva el nombre de Mario, desde el primer boceto hasta la versión final que sale al mercado. Revisa cada nivel dibujado por los diseñadores jóvenes, prueba cada salto, ajusta cada textura y debate cada cambio de mecánica con el equipo. Cuando los desarrolladores se enfocan en agregar gráficos más complejos o tramas más elaboradas, Miyamoto se detiene y recuerda la regla que nunca ha cambiado. Los videojuegos, ante cualquier otra cosa, deben ser divertidos. Él no olvida que su personaje se volvió famoso porque cualquier persona podía agarrar un mando y empezar a disfrutar en 30 segundos, sin necesidad de instrucciones ni de experiencia previa. Sigue llevando esa regla a cada proyecto nuevo. Se sienta a probar cada versión, corrige lo que no funciona y no se rinde hasta que todo se sienta natural, hasta que el juego haga sonreír a quien lo juega por primera vez. A lo largo de décadas, esa regla nunca se ha roto, y Miyamoto sigue siendo el guardián de la esencia que hizo de Mario un ícono. Esa esencia que guarda Miyamoto no solo ha mantenido vivo a Mario durante décadas, ha construido un vínculo que atraviesa las fronteras generacionales que nadie más ha logrado cruzar. Este vínculo entre generaciones no es el único legado que deja el trabajo de Shigeru Miyamoto. Él no creó solo un personaje, ni creó solo un videojuego que se volviera famoso en todo el mundo. Creó un universo entero, construido pieza por pieza desde la curiosidad que llevaba desde niño, cuando escapaba de las clases para explorar cuevas ocultas en los bosques de su pueblo. Esa misma curiosidad que lo impulsó a dibujar criaturas en cuadernos baratos es la que hoy sigue abriendo caminos nuevos dentro de su universo. Cada año aparecen mundos nuevos que explorar. Cada consola nueva trae desafíos y secretos que todavía nadie ha descubierto. Millones de personas de todos los rincones del planeta siguen entrando a este universo todos los días, siguen saltando, siguen buscando secretos, siguen encontrando la misma diversión que sintió el primer jugador que agarró un mando de Donkey Kong en 1981.
Lo que empezó como un proyecto de emergencia para un mercado que nadie conocía, terminó por transformar completamente la industria de los videojuegos. La historia de Miyamoto y de Mario es una prueba irrefutable que la imaginación no tiene límites, ni necesita tecnología de última generación para cambiar el mundo. Un creador con ideas claras, que se atrevió a hacer las cosas de forma diferente, logró convertir un personaje simple en un ícono cultural que atraviesa todo el planeta. Su legado demuestra que incluso el sueño más pequeño de un niño curioso puede transformar industrias enteras, puede unir a generaciones y puede cambiar la historia de todo el mundo. La historia de Mario no es solo la historia de un personaje de videojuegos que se volvió famoso. Es la prueba palpable que el sueño de un niño curioso, que se escapaba de las clases para explorar cuevas y dibujar criaturas en cuadernos baratos, puede cambiar la historia de todo el mundo. No necesitaste empezar con un gran presupuesto, no necesitaste tener toda la tecnología del mundo a tu disposición, no necesitaste seguir las reglas que todo el mundo creía que eran correctas. Solo necesitaste dejar volar la imaginación, creer en lo que creabas y buscar hacer que todos los demás se divirtieran tanto como tú. Esa es la lección que deja Shigeru Miyamoto y el mundo de Mario. Una lección que vale para cualquier creador, para cualquier soñador que quiera convertir sus ideas en algo que cambie la vida de los demás. Esta historia de creadores que cambiaron el entretenimiento mundial no termina aquí. En el próximo episodio, te contaremos cómo un joven dibujante llamado Walt Disney convirtió a un ratón simple en el símbolo más famoso y querido de todo el entretenimiento mundial.